Los cetreros principalmente, bueno, las personas que nos dedicamos a exhibición de aves rapaces, pretendemos concienciar a las personas del respeto a la naturaleza, del respeto a estos maravillosos animales, conociéndolos, porque pensamos que la base del respeto está en el conocimiento. Conociendo de cerca lo que es un ave rapaz, su función en el campo y para qué sirve, para qué se utiliza en el tema de la cetrería, la gente entenderá un poquito lo que es la cetrería, que es algo desconocido, y al mismo tiempo respetarán la naturaleza y amarán a los animales que les rodea. Aunque nosotros trabajamos principalmente con aves rapaces, se extiende a todo el ecosistema que nos rodea, árboles, animales, conejos, patos, todo tipo de especies. Pero conociendo las aves creamos ese vínculo o ese conocimiento en los más jóvenes y a la vez también en los adultos que aprendan un poquito a respetar la naturaleza, sí. Comentaros, la cetrería nació hace 5.000 años, en las llanuras de Asia. Un pastor pudo ver cómo un halcón capturaba un pato y al acercarse el pastor a ver qué había pasado, el halcón huyó. Entonces el pastor cogió el pato herido y pensó que ese día podía comer pato, que era muy difícil de capturar con un arco y una flecha. Y pensó que si adiestraba a ese animal, podía intentar capturar patos a diario. Y entonces, ¿qué hizo? Pues volvió a dejar el pato en el campo con unos lazos. Esos lazos lo que hicieron fue que cuando el pastor se alejó y el halcón bajó a comer sobre ese pato, se quedó prendido y el halcón no pudo volar. Se quedó agarrado a esos lazos. Rápidamente el pastor fue corriendo y lo primero que hizo fue taparle la cabeza. ¿Por qué? Porque las aves rapaces tienen un cerebro visual. Su principal sentido es el sentido de la vista. Y con ese sentido de la vista, digamos que es lo que manda sobre su cerebro. Tienen un miedo increíble a las personas. Son para ellas enemigos, son para ellas algo a lo que temen por naturaleza. Por lo tanto, al taparle los ojos al halcón, lo que consiguió es que el halcón se quedara tranquilo, pudiera tenerlo en el puño, pudiera tocarlo, pudiera hablarlo. Poco a poco consiguió que ese halcón comiera a la vez que él emitía un sonido. Ese sonido el halcón lo reconocía como la hora de comer. En el momento en que el pastor emitía ese sonido, el halcón comía en su puño. ¿Qué pasó? Pues que poco a poco el halcón se fue haciendo amigo del pastor. ¿Por qué? Porque le alimentaba. Y al final lo que hizo el pastor fue quitarle esa capucha o esa cosa que le tapaba los ojos. De tal manera que el halcón, al ver al pastor, se quedó impresionado, pero el pastor emitió el sonido y el halcón comprendió que ese sonido que el pastor emitía era un sonido que le decía que era la hora de comer. Y se creó un vínculo, ese vínculo que ha llegado hasta nuestros años. Es un vínculo en el cual el ave rapaz lo que busca en el hombre es la facilidad para cazar. El azor o el ave sale de nuestro puño y ataca a un conejo o ataca a un faisán, un pato que esté más pequeñito. Ese pájaro sí que caza mucha tórtola, mucho mirlo, es un pájaro que vuela en el bosque y es un pájaro de un tamaño pequeño, una cosita así, pero es igual que un azor y es ornitófago 100%, se alimenta solo de aves y eso era lo que podía volar el clero. Luego los nobles volaban dos tipos de pájaros, los halcones y los azores. El azor es el ave estrella del bajo vuelo. Comentaros que en la Edad Media el único que podía tener un halcón blanco muy parecido a ese que tenemos allí era el rey. Eso distinguía al rey de las demás clases sociales. El único que postraba o que podía llevar en su mano un halcón gerifalte
era el rey, y eso distinguía al rey de todas las clases que le rodeaban. Bueno, pues gracias a Félix Rodríguez de la Fuente, vale, pequeño, sí. Gracias a Félix Rodríguez de la Fuente, en España se consiguió rescatar la cetrería, porque Félix Rodríguez de la Fuente cogió tratados antiguos de cetrería, los actualizó y sacó un libro en español hacia 1970-73 aproximadamente. Félix editó un libro llamado El arte de la cetrería. Y venga, sube. Vale. Que estaba pillando. Yo le pongo la caperuza y ya se queda tranquilo y calmado. Esto sería una maravilla si hubiera caperuzas para niños, pero solamente hay que esta sí que la conocéis. Esta lechuza es una selección de color. La llaman lechuza negra, pero realmente es la misma variedad que esta. Lo único que se ha ido haciendo es coger ejemplares más oscuros y poco a poco ir seleccionando hasta que Seila es su pareja. Entonces, hasta que no viera a Seila, no entraría en celo, no querría criar. Si se junta con una lechuza blanca, no querría criar con ella, porque no la reconoce como un ejemplar de su especie. Aunque son exactamente iguales estos dos pájaros, que encima cuando vuelan no emiten sonido. ¿Por qué no producen sonido las aves rapaces nocturnas? Porque su primera pluma del ala, la que roza con el viento, está dentada. Es el halcón que volamos el año pasado al señuelo y se bajó a ver el pueblo. Y este año... Se ha hecho complicado debido al viento, a la lluvia, pero bueno, siempre buscamos recursos como son calles para poder enseñar el arte de la cetrería o lo que es una exhibición de aves rapaces, acercar las rapaces a los más pequeños. Y bueno, pues la verdad es que nos vamos satisfechos por el resultado. ¡Picha, vámonos! Bueno, pues ahí tenéis la majestuosidad de este animal. Se llama bicha, es un águila de Harris superior. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir haciendo... Perfecto. Bueno, pues ahí está. La bicha.
la cabeza porque tenéis obstáculos y es muy difícil volar para ella así. Vamos a hacer lo siguiente. Vosotros todos quietos. Vamos, nena, venga. A ver, chicos, de verdad. Abajo, ¿vale? Abajo. Abajo. Para llegar a los niveles en los que hemos visto la exhibición es mucho trabajo, aves que llevan trabajando más de 5 años con nosotros, una ave joven, el primer año fundamental, que vuele entre personas, que vuele entre gente y que aprenda que la gente no es una amenaza para ella. Una vez que conseguimos eso, luego ya lo que hacemos es entrenar distintas cualidades del ave para poder exhibirlas en distintos terrenos en los que volamos. La cetrería no es solamente tener un animal, sacarle al campo y volar. Empieza desde que te llega el animal a casa, los tratamientos que necesita el animal para adecuarse a un ecosistema totalmente distinto para él. El adiestramiento es mucho de psicología con el animal, comprender su actividad, comprender pues todo lo que el animal te transmite mediante su lenguaje corporal. Cubrir sus necesidades y no vale que sea fiesta, que sea domingo, que el día de antes te hayas ido a una cena o te hayas ido de fiesta. Al día siguiente tienes que volar a tu animal y atenderle. Nosotros siempre decimos que la cetrería es una esclavitud consentida. Es una esclavitud consentida porque nosotros estamos totalmente al servicio de estos animales. Cualquier necesidad que ellas tengan, se la tenemos que cubrir nosotros. Extendiendo la necesidad de crear este tipo de exhibiciones para la gente, porque había mucha gente que venía a vernos trabajar, a ver volar las aves rapaces cuando trabajábamos en el control de plagas. Se creó la línea de las exhibiciones de aves rapaces para mostrar a la gente joven y a la gente adulta las rapaces de una forma cercana y de una forma que se entienda un poquito lo que es una ave rapaz. También hacemos terapia con estos animales, hacemos cursos de cetrería en los cuales formamos cetreros nuevos y sobre todo concienciar y respetar a los animales. Es la función de Halconeros de Castilla, el hacer llegar a las personas algo tan maravilloso como es una ave rapaz. Que hayáis disfrutado mucho. Buenas noches y bienvenidos a la nueva sección de salud y nutrición que les vamos a ofrecer mensualmente dentro del programa Contigo Criptana. Soy Cristina López Casero, farmacéutica de campo de Criptana, y voy a ser la encargada de esta nueva sección en la que vamos a hablarles pues, sobre distintas enfermedades, tratamientos, hábitos de vida saludables, formas correctas de alimentarse, plantas medicinales, en fin, un poco de todo en cuanto a lo que tenga que ver a salud y nutrición. En este programa vamos a contar con la presencia de un profesional sanitario que por su experiencia y por su trabajo sea especialista en el tema que nos ocupe cada día. Al final del programa también les vamos a poner un email a modo de buzón de sugerencias para que ustedes puedan plantear sus opiniones, sus dudas, o bien proponernos algún tema en el que nosotros pues no hayamos caído y les resulte de especial interés. Después de la presentación pues vamos a empezar con el tema de hoy, que no es otro que las enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas son aquellas que tienen una larga duración en el tiempo y una progresión lenta. No existe un consenso de qué es una enfermedad crónica o cuándo se le empieza a considerar crónica. Pero bueno, pues más o menos está extendido que alrededor de 6 meses de duración ya puede considerarse una enfermedad crónica. Dentro de ellas vamos a hablarles de 3 fundamentales,
que son la hipertensión, la diabetes y las dislipemias. Las dislipemias son aquellos trastornos que se producen por una elevación en sangre de colesterol y de triglicéridos. Vamos a empezar con la hipertensión, que es una de las enfermedades más extendidas. Entonces, bueno, pues la hipertensión arterial es la elevación de forma persistente de la presión arterial por encima de unos límites que están establecidos como normales. En la población adulta se considera hipertensión cuando las cifras de esta presión arterial son iguales o superiores a 14,9. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos sanguíneos una vez que es impulsada por el corazón. Para hablar un poco de forma más clara, vamos a aclararles que la tensión alta o la cifra alta de tensión es aquella tensión o fuerza que necesita el corazón para impulsar a la sangre a través de esas arterias, y la baja, que es la presión arterial diastólica, sería la presión que tienen esas arterias, la pared de esa arteria, cuando el corazón está en reposo, es decir, en el reposo del latido. Existen fundamentalmente dos tipos de hipertensión. Hay una hipertensión esencial o primaria, que es aquella que ocurre en el 95% de los casos, que no se sabe cuál es su origen, tiene un origen desconocido, y una hipertensión secundaria, que es cuando se produce como un efecto secundario a otra enfermedad, pues véase una diabetes o un tratamiento con corticoides o un embarazo o cualquier situación que produzca hipertensión. Los síntomas que produce una hipertensión no son demasiado habituales. Cuando se produce una subida, puede ser que tengan dolor de cabeza, opresión en la nuca, visión borrosa, irritabilidad, ruidos en los oídos, necesidad de orinar durante la noche, mareo o inestabilidad a la hora de caminar, pero vamos, suele ser bastante asintomática. Cuando hay unas subidas normales no suele dar demasiados síntomas. Los factores de riesgo que están asociados a esta hipertensión pueden ser de dos tipos. Unos que no se pueden evitar, que van inherentes a la propia persona, que son pues la raza. Por ejemplo, la raza negra tiene más probabilidad de tener hipertensión que la blanca. El sexo, las mujeres tenemos cifras más altas que los hombres. Los factores genéticos, siempre cuando hay antecedentes familiares de hipertensión es más probable que la suframos. Y la edad, casi 2/3 de la población mayor de 65 años tienen hipertensión. Y luego pues tenemos los factores de riesgos en los que sí podemos incidir, que son la dieta, la sal, pues las grasas saturadas, el alcohol, que todo esto sube la tensión, determinadas enfermedades como puede ser la diabetes, las depresiones, las hiperlipemias, el sedentarismo, el tabaquismo y la obesidad. Siempre que se baja de peso, disminuye la tensión. Y luego pues algunos factores psicosociales como pueden ser las emociones o el estrés, que influyen mucho a la hora de tener hipertensión. El tratamiento de la hipertensión, por supuesto, la tensión hay que tratarla y hay que vigilarla, porque es uno de los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular más importantes. Es la causa más común de muerte en España, y simplemente siguiendo las recomendaciones que le da su médico, pues es muy fácil de prevenir. Para tratar tenemos dos alternativas. Primero es adoptar unas medidas no farmacológicas, que sean pues reducir la ingesta de sal, lo primero. Y me refiero a la sal no solamente la que incluimos directamente en los alimentos, sino la que viene ya dentro de muchos alimentos, como son pues los precocinados, los alimentos envasados, las pastillas de caldo, por ejemplo, las conservas, los embutidos, en fin, todo ese tipo de productos que ya lleva mucha sal en su preparación. Después, pues reducción del consumo de grasas, eliminar el consumo de alcohol, disminuir el consumo de tabaco.
hacer ejercicio físico, evitar el sobrepeso sobre todo. Y bueno, pues cuando todo esto no se hace, pues se tiene que recurrir a la segunda alternativa de tratamiento, que es el tratamiento con fármacos. Entonces, bueno, existen mucha diversidad de fármacos para tratar hipertensión. Algunos son diuréticos, otros actúan sobre las paredes de los vasos. Hay muchas alternativas para tratar la hipertensión, pero si tenemos unas buenas medidas higiénico-sanitarias, sobre todo con la dieta y con un ejercicio físico moderado y evitando sobrepeso, no se tiene por qué llegar a este tratamiento, y así también pues evitamos efectos secundarios. La segunda enfermedad de la que les queremos hablar es la diabetes. La diabetes mellitus es un conjunto de enfermedades del metabolismo que se caracterizan por la hiperglucemia, que es la glucosa elevada en sangre. Esto se produce porque hay un defecto en el páncreas, que es incapaz de producir insulina, o porque exista una resistencia a la acción de esta insulina, o porque ocurran ambas cosas. Existen varios tipos de diabetes. Tenemos la diabetes tipo 1, que es la que normalmente aparece antes de los 30 años, suele aparecer en niños. Esta diabetes tipo 1 se caracteriza principalmente porque el páncreas es incapaz de producir la insulina. Entonces, el tratamiento de estas personas es ponerse insulina desde el primer momento de la enfermedad, porque no podrían sobrevivir si no. Por supuesto, hacer ejercicio y siempre unas medidas de dieta importantes para limitar el consumo de los azúcares. Después tenemos la diabetes tipo 2, que es la que afecta al 95% de los pacientes diabéticos. En ella el hígado tiene una producción excesiva de glucosa porque aunque haya cifras muy altas de insulina en sangre, pues este hígado no la reconoce. Entonces hay como una cierta resistencia hepática a la acción de la insulina. Estas personas tienen cierta predisposición genética a tener esta diabetes. La mayor parte de las personas que sufren diabetes tipo 2 tiene sobrepeso. Entonces, el tratamiento de estas personas tiene que empezar primero con ejercicio, con una alimentación adecuada, y cuando esto no es posible reducir los niveles de glucosa en sangre, entonces les tendríamos que introducir antidiabéticos orales, que sería un tratamiento a base de pastillas, y si esto tampoco resultara suficiente, pues terminarían también por inyectarse insulina. Luego tenemos el tercer tipo de diabetes, que es la diabetes gestacional, que aparece siempre en el tercer trimestre de embarazo. Se detecta con una curva de glucosa, y las embarazadas, cuando debuta este tipo de diabetes, tienen que limitar mucho el consumo de azúcares y tienen que llevar una dieta bastante estricta. Aún así, pues es bastante probable que tengan que ponerse insulina. Normalmente esta diabetes suele desaparecer una vez que la mujer ha dado a luz. Por su elevada prevalencia, la diabetes es uno de los problemas de salud más importantes a nivel mundial, no solo por la alta mortalidad que produce la diabetes en sí, sino por la cantidad de enfermedades crónicas que produce esta diabetes en los individuos que la padecen, porque les resta mucha calidad de vida y además aumenta muchísimo también el gasto sanitario a nivel mundial. Los síntomas que produce un mal control de la diabetes pueden dividirse en dos zonas. Tenemos una hiperglucemia, cuando se produce una subida de azúcar en sangre, y una hipoglucemia, que es cuando tienen bajada. La hiperglucemia normalmente se caracteriza por que tienen necesidad de orinar muy a menudo, tienen hambre de repente, tienen mucha sed, la boca seca, tienen una visión borrosa y se produce una pérdida de peso. Y sin embargo, en la hipoglucemia, que aparece cuando hay un descenso de 50 miligramos por decilitro más o menos de glucosa en sangre, los síntomas que tiene son taquicardia, sudor frío, ansiedad, mareo, también visión borrosa, hambre de repente, tienen también alteraciones del comportamiento, y esto les puede llevar a un coma diabético. Lo bueno es que los síntomas desaparecen rápidamente en cuanto se normalizan los niveles de glucosa en sangre. El tratamiento de la diabetes mellitus, como hemos dicho, lo fundamental es el control de la dieta,
de los azúcares, de los hidratos de carbono, que son pues el arroz, la pasta, la patata, los cereales, las harinas, todo ese tipo de cosas que tienen que consumir muy poquito a poco. También las frutas, porque la fruta tiene fructosa en su composición, que es el azúcar de la fruta, que en nuestro cuerpo se convierte en glucosa. Entonces, los pacientes diabéticos tienen que tener mucho cuidado también con el consumo de fruta, aunque la deben consumir, por supuesto, porque es muy sana, pero tienen que tener mucha precaución a la hora de comer grandes cantidades de fruta. Cuando la dieta no funciona, tienen que hacer también ejercicio físico, por supuesto. Andar es lo más importante en los pacientes diabéticos. Digo que cuando la dieta no funciona, habría que incluir los antidiabéticos orales y, si no, la insulina. Las complicaciones más frecuentes que tienen los pacientes diabéticos pues pueden ser un ictus, un infarto cerebral, las alteraciones en la retina, que son muy frecuentes, las enfermedades de los ojos. Tienen también infartos de miocardio, incontinencia urinaria, impotencia, imposibilidad de cicatrizar las heridas, alteraciones vasculares en los miembros inferiores, en fin, tienen insuficiencia renal, también es bastante habitual. Tienen bastantes complicaciones que haciendo hincapié pues en unas medidas dietéticas se podrían llegar a evitar. Lo más importante que tienen que tener en cuenta todos los pacientes diabéticos sería una serie de cosas. Primero, mantener los niveles de glucosa estables en sangre, evitar subidas y bajadas, porque eso es bastante importante. Después, mantener los niveles de lípidos, de grasas, de colesterol y triglicéridos también en los valores adecuados para la analítica de sangre. Mantener también la tensión en valores normales es importante para evitar los trastornos vasculares, trastornos en las arterias y en la circulación. Administrar las calorías adecuadas para cada persona, comer en pocas cantidades durante varias veces al día es importante para ellos, para poderlo metabolizar todo bien. Y sobre todo, esto es muy importante en los niños diabéticos para que tengan un buen desarrollo y un buen crecimiento. El ejercicio físico, que es una de las cosas más importantes en la diabetes, hay que tener en cuenta que cuando tenemos a personas dependientes de insulina, al hacer ejercicio les puede producir una bajada de azúcar. Entonces, en estas personas es importante que les recordemos que lleven siempre encima un terrón de azúcar o unos caramelos, que no se inyecten la insulina en aquellos músculos que van a trabajar en el ejercicio que van a hacer. Pues si por ejemplo van a salir a andar, pues que no se pongan la insulina en las piernas. Y es importante que realicen el ejercicio 2 horas después de haber comido. Y bueno, pues la tercera y última enfermedad crónica de la que les queremos hablar es la dislipemia. La dislipemia es la alteración de los niveles de lípidos en la sangre. Los lípidos son nuestras grasas endógenas. Las principales son colesterol y triglicéridos, o al menos las más conocidas. El colesterol forma parte de la familia de estos lípidos y, a pesar de que el pobre tiene muy mala fama, pues es absolutamente necesario para realizar funciones vitales en el organismo. El colesterol, por ejemplo, forma parte de las membranas de todas las células, es la base de muchas hormonas como el cortisol, la testosterona, la progesterona, las vitaminas liposolubles, la vitamina D, las sales biliares, en fin, que sin el colesterol no podríamos vivir. Cuando se produce una elevación de colesterol en sangre, este empieza a acumularse en las paredes de las arterias y comienza la formación de lo que se denomina placa de ateroma. ¿Cuál es el problema de esta placa de ateroma? Pues cuando empieza a acumularse en una arteria el colesterol, empieza a disminuir el calibre de las arterias. Al disminuir el calibre, empieza a entrar a los órganos que riegan esas arterias menos nutrientes y menos oxígeno. Problema: cuando tienen menos nutrientes y menos oxígeno unos órganos principales como son corazón, cerebro o extremidades inferiores, se afectan y empiezan a sufrir, con lo cual empiezan a aparecer enfermedades secundarias a la elevación de este colesterol y de estos triglicéridos.
Entonces está demostrado que la acumulación tanto de colesterol como de otros factores de riesgo cardiovascular, como pueda ser el tabaquismo, el sedentarismo o la diabetes, por ejemplo, pues aumenta notablemente el riesgo de sufrir un daño arterial. Cuando aumenta este riesgo de daño arterial, se aumenta la posibilidad de que se produzca un infarto de miocardio, un infarto cerebral y muchos otros tipos de enfermedades derivadas. Los tipos de dislipemias fundamentales tenemos 3. Tenemos la hipercolesterolemia aislada, que es cuando las cifras de colesterol total están por encima de 200 y los triglicéridos están por debajo de 200. Siempre es cuando solamente está elevado el colesterol y el colesterol malo, que es el LDL. Luego tenemos la hipertrigliceridemia aislada, que es solamente cuando hay una elevación de triglicéridos, pero el colesterol se mantiene más o menos en cifras normales. Y luego tenemos pues una dislipemia mixta. La dislipemia mixta tiene el colesterol y los triglicéridos aumentados por encima de 200. La elevación de colesterol está determinado en algunos casos por la genética y es lo que se llama también una hipercolesterolemia familiar. Sin embargo, la inmensa mayoría de los casos que tienen el colesterol alto es por un consumo excesivo de grasas animales, al sedentarismo y a la obesidad. El aumento de colesterol favorece sin duda alguna la enfermedad cardíaca y el aumento de triglicéridos afecta también mucho al páncreas, puede llegar a producir una pancreatitis aguda siempre que los triglicéridos suban por encima de 1000. Normalmente este tipo de enfermedades son silenciosas, no presentan síntomas, salvo algunos casos aislados que hay depósitos de colesterol pues en la zona de la ojera, del lagrimal, de los ojos o en las articulaciones, que se producen como depósitos de colesterol. Pero normalmente no suele presentar síntomas, solamente se ven en una analítica. El tratamiento de las dislipemias se basa en 3 pilares fundamentales. El primer pilar, si es una elevación de colesterol producida como un efecto secundario de una enfermedad, pues lo primero que había que hacer es tratar esa enfermedad para después poder atajar la elevación de colesterol. El segundo pilar fundamental es la dieta, el ejercicio físico, la reducción de peso y sobre todo dejar de fumar, es muy importante. Y el tercer pilar en el que se basan los tratamientos de esta enfermedad es el tratamiento con fármacos, que se incluirá siempre que existan cifras de colesterol y de triglicéridos muy elevadas y que de verdad exista un riesgo cardiovascular importante. Mientras tanto no suelen tratarse, solo con las medidas dietéticas sería suficiente. Para esta enfermedad, para las dislipemias, lo más importante es la educación sanitaria a los pacientes. Eso es lo fundamental. Insistir en un estilo de vida saludable, incluida la dieta. Como ejemplos fundamentales de cosas que deberían aumentar su consumo, tendríamos que coman frutas, verduras, hortalizas, alimentos frescos, que disminuyan el consumo de alimentos envasados, que tomen los lácteos desnatados, que tomen aceite de oliva, de girasol o de soja, pero nunca palma y palmiste, que suelen aumentar bastante colesterol. Tienen que tomar como máximo 3-4 huevos a la semana. Las bebidas alcohólicas se tienen que tomar con moderación. Y bueno, pues esto sería más o menos disminuir el consumo de grasas, sobre todo de grasas animales. Hay que aumentar la grasa vegetal. Es importante que se aumente el consumo de pescado y que se alterne con carnes blancas, con pollo, con pavo, con conejo, con carnes de caza, en fin, y que se disminuya un poco pues la grasa de carne roja. Bueno, pues una vez repasado todas estas enfermedades crónicas que constituyen la base fundamental para la enfermedad cardiovascular, para evitar esta enfermedad cardiovascular, vamos a dar la bienvenida a nuestra primera profesional sanitario de hoy. Ella es Ana Mellado, médico del Centro de Salud de Alcázar II
también, por supuesto, nuestra concejal de Familia y de Salud del Ayuntamiento de Campo de Criptana. Y ella, pues por supuesto, nos va a contar su estupenda experiencia que tiene con los pacientes en la consulta diariamente. Buenas noches, Ana, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros hoy. Como médico, ¿cuál es la percepción que tú tienes de las enfermedades crónicas en los pacientes que tratas a diario? Pues lo que se ve en las consultas es que son enfermedades muy frecuentes, nos ocupan la mayor parte del tiempo de consulta, tanto lo que es la enfermedad como lo que es las complicaciones de la enfermedad, y que son además enfermedades que van empezando muy poco a poco y que no, en principio no se tiene conocimiento del daño que pueden llegar a provocar, porque yo siempre digo, son enfermedades que no duelen. Entonces, lo que duelen son las complicaciones, y cuando ya llegamos a esas complicaciones ya es más difícil de tratar. Entonces, yo creo que son enfermedades que hay que tratar desde el principio, que hay que cuidar, sobre todo con lo que tú estás diciendo, con la dieta, con los hábitos de vida saludables, para evitar que lleguen a un grado en el que haya que utilizar otros tratamientos más complejos, fármacos, insulina y por supuesto, para evitar llegar a las complicaciones. Claro. ¿Cuáles son? ¿Cómo crees que podría evitarse una polimedicación en muchos casos, si se hiciera caso de las recomendaciones dietéticas? ¿Crees que podría evitarse tomar tantos fármacos? Por supuesto. Es básico hacer un tratamiento dietético en estas enfermedades. Es lo que siempre, cuando tú le dices a la gente haga una dieta, haga ejercicio, evite fumar, parece que estás prohibiendo, ¿no? Y no es una prohibición. Yo quiero que la gente lo vea así, que son recomendaciones y que son pues cosas sensatas que el cuerpo está pidiendo, y que es necesario darle al cuerpo lo que de verdad necesita, primero para evitar llegar a esas enfermedades, y una vez que se tienen, pues como tú has dicho muy bien, porque a veces es una cosa genética, es una cosa que no, hay unos factores que no podemos evitar, pues intentar mitigar los síntomas, intentar que se avance más despacio, y eso está en nuestra mano. Eso es una cosa fácil, de sentido común y de lógica, sí, de comer lo que es necesario, de hacer lo que de verdad el cuerpo necesita. Claro. ¿Cuáles serían las recomendaciones fundamentales que le darías a las personas que nos estén viendo y que sufran alguna de estas enfermedades crónicas que hemos hablado? Pues bueno, un poco lo que has dicho tú de la dieta, muy bien. Y bueno, por supuesto que sigan los consejos de su médico, que no van a diferir en nada de lo que estamos diciendo nosotros aquí. Que lo tomen como algo positivo que pueden hacer por su cuerpo, no como una prohibición, no como ahora no me dejan comer esto, ahora no me dejan hacer lo otro. Los médicos y todos los que nos dedicamos a esto dejamos a la gente libremente hacer lo que quiera. Nosotros simplemente les damos unas normas, les explicamos en qué consiste la enfermedad y cómo se puede ayudar a prevenir eso, pues estar tomando medicamentos continuamente, llegar a los extremos en los que a veces ya el medicamento ni siquiera hace falta, no sirve para mucho, y hay que pasar a otras cosas una vez que ya llegamos a las complicaciones. Entonces, bueno, pues eso, que hagan caso de los consejos dietéticos, que son cosas lógicas, que son cosas sensatas, y que lo prueben, que no lo vean como la prohibición, sino que prueben a darle eso a su cuerpo, y es que ellos solo se convencen. La gente que prueba y la gente que tú le das unas recomendaciones y las sigue, al final lo acaba haciendo, no porque tú se lo digas o porque tú le prohíbas, sino porque se convencen de que es lo que va bien. Sí, porque aunque la siguieran unos cuantos días solo a lo largo del año. Sí, yo siempre les digo, el año tiene 365 días, no se trata de prohibir una celebración, no se trata de prohibir una comida familiar, se trata de hacer lo lógico y lo sensato, que vamos a decir 300 días, y que ya es bastante. Sí. Entonces... Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por tu presencia, por tus consejos y por la experiencia que como médico tienes del día a día, por compartirla con nosotros. Y bueno, nosotros para terminar vamos a proponer un menú
con el que vamos a poder empezar a disminuir esas grasas en sangre, a disminuir colesterol, los triglicéridos, acompañado un poquito de ejercicio, y que esto, continuado durante un tiempo, ¿por qué no?, podría incluso disminuirnos la cantidad de medicación que podríamos tomar y así pues evitar efectos secundarios y aumentarles la calidad de vida. Vamos a visualizar el menú para 4 días. Yo les voy a contar uno. Esto ya saben que lo pueden encontrar después en internet. Podría ser, por ejemplo, un menú tipo del día 1. Tendríamos un desayuno a base de café con leche desnatada con cereales sin azúcar, un tazón de fresas. A media mañana podríamos tomar una nectarina y unos biscotes integrales. De comida podríamos tomar unas tartaletas rellenas de espinacas y nueces, que los frutos secos son muy buenos para disminuir el colesterol. Una pechuga de pollo con una rebanada de pan integral y un yogur desnatado. Después de merienda podríamos tomarnos un bol de Macedonia natural, de la fruta que a ustedes más les guste. Y de cena podríamos tomar pues unas hortalizas salteadas, unas sardinas al horno con patatas al vapor y una rebanada de pan integral también y una manzana. Este podría ser un ejemplo de uno de los días. Aquí tienen otros 4 y bueno, pues yo creo que esto puede hacerles una idea más o menos, cambiando carnes, cambiando pescados, cambiando hortalizas, cómo pueden cuidarse a la larga para disminuir esa cantidad de grasa en el aporte diario. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que todo lo que les hemos contado les haya sido útil y nos vemos en el próximo programa. Por mi parte, desearles salud y felicidad y muchas gracias por haber estado con nosotros. Uno de cada 2 niños tiene problemas de obesidad. En Castilla-La Mancha tenemos un plan para que vivas más sano y activo. Haz ejercicio. Muévete. Aprende a vivir sano. Plan Castilla-La Mancha Más Activa. Gobierno de Castilla-La Mancha.